saliendo al aire. Hay hartos hermanitos que gracias a Dios, hermano, están escuchando. Y aparte de todo esto, que está también nuestro hermanito Hugo ya en su hogar, gracias al Señor, que él pudo salir con buenos resultados del hospital. Estaba bien complicado, pero gracias al Señor damos porque está con bien en su hogar. Amén. Así que, y ellos también se alimentan de la palabra, y muchos hermanos que aún no han podido hallar una congregación, y somos nosotros su congregación. Y desde luego para ellos es una tremenda bendición, como también cuando no hacemos la transmisión, para ellos también es una gran tristeza, porque es su culto, es el día de que ellos escuchan su palabra. Entonces la palabra que el Señor tiene es para ellos, hermano. Amén. Así que damos gracias a Dios, porque para muchos, hermano, una tremenda bendición la radio. Amén. Así que creo que está saliendo perfecto, que eso es lo que me interesa, hermano, que salga perfecto, que se está escuchando bien. Amén, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 5, versos 2 al 4. Y vamos a comenzar a hablar sobre todo esto, que es la salvación, hermano, pero también vamos a ir desarrollando advertencias bíblicas, obviamente advertencias de las epístolas, hermano, que es el tema que hemos estado desarrollando, y obviamente que me cuesta terminar, porque hay tanto que decir, y como tenemos tiempo para estudiar la palabra, así que, hermano, tampoco es tan complicado mantener una serie de mensajes que nos van a ayudar muchísimo. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 2 al 4, y vamos a hablar sobre cuando aquí el apóstol Pablo habla del ligado de Cristo. ¿Se ha dado cuenta o no utiliza ese término del ligado de Cristo? Y vamos a ver qué es lo que quiere hacer entender el apóstol Pablo. Dice la Escritura en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Dice la palabra del Señor: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se recuerda que en el estudio del día domingo, hermano, que va obviamente todo en correlación con lo que estamos enseñando, explicábamos de que los maestros utilizan dos tipos de forma de engañar. Y una de ellas también es poder enseñar el tema de la ley de Moisés. Y lamentablemente, hermano, eso es algo que se ve muy habitual en estos tiempos. Y eso también te desliga de la salvación, te desliga del gran propósito de Cristo, de darnos salvación y vida nueva. Entonces, en la epístola de los Gálatas, hermano, Pablo trata con el tema de la ley y la gracia, y con el hecho de que somos salvos por gracia. Ahí está el tema de la gracia, porque aquí lo explica tan claramente el apóstol Pablo, y que lo explica de tal forma que él dice que es un favor inmerecido de parte de Dios. Digamos, nadie merece lo que Dios nos ha dado, nadie. Digamos, no hay ningún mérito nuestro como para poder decir nosotros hemos alcanzado la salvación porque nos hemos mantenido rectos, o porque hemos sido demasiado buenos, o realmente hemos cumplido con mucha de caridad con la gente. Digamos, en nosotros no hay nada, absolutamente nada que nos pueda llevar a concluir que por mérito nuestro hayamos podido recibir esta salvación. Digamos, eso es lo más estúpido a veces, ponerse a discutir de que si hay algún mérito. Por supuesto que no hay ningún mérito, por eso tuvo que venir Cristo, o si no el mismo Dios habría revelado a algún hombre: sabes que tienes que morir en la cruz del Calvario tú, porque realmente a través de un hombre justo podemos formar un nuevo pacto. Y habría mandado a cualquier hombre, no sé, sobre la faz de la tierra, pero como no hay ningún hombre justo, no hay quien haga el bien, no hay quien quiera hacer la voluntad del Señor, todos se descarriaron a unas, por supuesto, por causa del pecado. Entonces es un tema que es indiscutible, no hay que discutirlo. Ese tema no trae de que el hombre está muerto, puras estupideces que a veces quieren intentar de señalar o ahondar o indagar, donde terminan más confundidos de lo que realmente ellos creen, hermano. Pero aquí Pablo explica claramente que la gracia de Dios es un favor inmerecido de parte de Dios. Bien, la ley como que te daba un punto de entrada por medio de tus obras, alcanzar la salvación. Eso es lo que hacía la ley, ¿cierto? La vida eterna, el poder morar con Dios por la eternidad. Para el pueblo de Israel era la gran, era el gran aliciente, o por lo menos para ellos era la gran motivación para su vida. Poder guardar la ley, porque al guardar la ley podía también alcanzar salvación. Pero nunca nadie pudo guardar la ley, así que nadie
alcanzó salvación de una. Eso hay que dejarlo claro. Nadie por la ley de Moisés pudo ser salvo. Entonces, Pablo aborda esta temática en el libro de los Gálatas. Y la razón por la cual hablaba de esto era porque algunos estaban enseñando a los Gálatas que tenían que guardar la ley. Ahí está el tema. Digamos, nunca el apóstol Pablo entra en discusión o entra en temas doctrinales de la forma que lo hizo con los Gálatas, producto de la nada, sino que acá lamentablemente habían maestros que estaban enseñando a la iglesia, hermano, que tenían que guardar la ley. Y ahí se metieron en un tremendo problema. Porque realmente Pablo era el que conocía la ley de tapa a tapa. Digamos, se metieron un tremendo problemón, porque Pablo tuvo que salir en defensa del Evangelio y de Cristo, en pocas palabras. Y que además tenían que circuncidarse, ellos lo que decían eso, digamos, aparte de guardar la ley, también tienen que cumplir con algo que nosotros hemos cumplido siempre, que es la circuncisión, que eso realmente significa que hemos hecho un pacto con Dios y por lo tanto estamos consagrados enteramente para Dios, en cuanto a los varones, ¿me entienden? Entonces, como dijimos previamente, hermano, hablando en general, hay dos tipos de falsos maestros. ¿Se recuerda que estábamos hablando el día domingo? Que hay dos tipos de falsos maestros. El que desvía a la gente a través del legalismo, esto es, imponiendo la ley de Moisés, haciéndolo guardar incluso el Sabbat, la circuncisión, haciéndolo guardar ceremonias, obviamente que van en contexto, obviamente con el pueblo de Israel, que ni siquiera ellos hasta al día de hoy lo tienen que guardar, porque de estupidez esa cuestión ya fue. Digamos, esa ley ya no sirve lo que hacen los judíos. Ya no sirve porque ya vino Cristo, digamos, esa ley que parecía para ellos tan importante vino Cristo y la pisoteó, digamos, en pocas palabras, hay un Nuevo Testamento y no se han enterado los judíos que lo que están haciendo es pura pavada porque ni siquiera lo recibe Dios. Pavada se dice como tontería en Argentina, para que lo entienda, ¿bien? Entonces, los judíos creen, porque incluso hay cristianos que validan lo que hacen ellos, como que dicen, no, si ellos están haciéndolo para Dios, mentira, por si no está recibiendo Dios. Si el que vino a invalidar todo eso, digamos, el que vino a atestar nuevamente, el que vino a poner un nuevo testamento, a hacer un nuevo contrato, digamos, con el ser humano, que fue Cristo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué pasó con el Antiguo Testamento? No sirve más para nada, si lo dice claramente la Escritura, no sirve para nada. Digamos, por más que se recontraesfuercen los judíos o hacerse creer a ellos mismos que están honrando a Dios por medio de sus prácticas, no está llegando a Dios eso, no está llegando a Dios. Aunque guarden la fiesta, todo, no está llegando a Dios porque Dios, en pocas palabras, ya testó nuevamente, ya testó. Ahora está el nuevo pacto, el antiguo ya murió. Digamos, eso no sirve para nada. Por eso lo confrontó con tanta fuerza el apóstol Pablo, porque estaban muchos llevándolo a guardar el sabbat, la circuncisión, la ceremonia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cosas que Dios nunca estipuló para los creyentes. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, hermano. Ahora recuerde que dentro del cuerpo de Cristo existimos creyentes. Y por lo tanto, hermano, los creyentes tienen normas y obviamente principios que tenemos que guardar y vivir para el Señor. Pero, hermano querido, entiéndase que hoy estamos en la gracia. Independiente de que haya un pueblo llamado Israel, digamos, hay una gracia que fue extendida y hoy frente a Dios, o digamos en pocas palabras, el cielo está abierto para los hermanos en Cristo. Para nadie más. Nadie más puede invocar al Dios eterno sino por medio de Jesucristo. Nadie. Digamos, el Padre no escucha a nadie que no se presente por medio de Jesucristo. Eso lo dice la palabra. Entonces, a quienes se presentan las otras religiones, por más buenas intenciones, más buenos deseos, por lo que ellos quieran hacer o realizar, Dios no los está escuchando. Porque Dios escucha ahora a sus hijos por medio de Jesucristo. Eso lo dice la palabra. Todo lo que viene al Padre en mi nombre, Él lo concederá. Digamos, cuando vayan a acercarse al Padre, háganlo de esta manera, Padre nuestro que está en los cielos. Entonces lo explica claramente que es por medio de Él. Entonces yo siempre me pregunto, ¿a quién están orando? Los rabinos, ¿a quién están orando los judíos? ¿A quién están orando? Porque el Dios eterno no los escucha. Porque la única manera que el Padre hoy nos escucha, entonces nos mintió. Porque si somos embajadores en nombre de Cristo, entonces ¿quiénes son ellos? ¿Embajadores de quién? ¿Se dan cuenta o no? Entonces, es la pregunta que muchas veces nos tenemos que hacer. Entonces, la salvación, hermano, recuerde que viene por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Los judíos fueron parte de un plan, pero la salvación viene de Jesucristo. Y Pablo lo explica claramente en la carta de los Romanos.
que la salvación por medio de los judíos pudo llegar a cabo por medio de Cristo. Pero Cristo, la salvación viene de Cristo. Los Gálatas, hermanos, fueron víctimas de este segundo tipo de falso maestro. Pablo trató con el asunto poniendo en claro lo que tal partida del Evangelio significaría. En pocas palabras, desviarse del Evangelio. Por eso es tan importante esto, porque el que se desvía del Evangelio pierde absolutamente toda comunión con la salvación y con la promesa que nos espera a todos los que guardamos la venida de Cristo con una bienaventuranza, con un deseo pronto de que Él aparezca y que nos pueda llevar delante de su presencia si aún estamos con vida cuando Él retorne por su iglesia, hermano. Amén. Entonces, en lo que hemos leído, dice Pablo que aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Digamos, es un tema recontra complicado, ¿me entiende? Obviamente por temas médicos, porque algunos, yo hago este hincapié porque muchas veces dicen, pero pastor, yo cuando pequeño me tuve que circuncidar. Bueno, eso no tiene nada que ver con esto, porque aquí estamos hablando de una motivación distinta, digamos, no es por un tema de enfermedad el que no nos podamos circuncidar, sino que pasa por un tema de querer imponer una ley, una norma mosaica, de la cual, si usted lo hace con esa motivación y siguiendo esa norma, se está desligando de Cristo. Ahí está el tema. ¿Me entiende? Para que, obviamente, hay gente que dice, no, es que pastor, yo me circuncido, está bien, si lo entendemos, si hay situaciones que se tienen que dar eso, lo comprendemos. Pero acá el tema puntual es que ellos estaban siendo circuncidados por querer guardar, o en pocas palabras, observar lo que decía la ley de Moisés, y ahí estaba el error, porque eso llevaba a que no aprovechara Cristo en nada en su vida. Es como que en pocas palabras, ¿de qué servía servir a Dios si estaban cumpliendo con ritos de la ley? Y otra vez, testifico, dice Pablo, a todo hombre que se circuncida. Y esto es tajante. A todo hombre que no dice a algunos hombres, sino a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. A guardarla toda. Digamos, eso es tremendo, hermano. Incluso Pablo dice, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Wow. Esto es fuerte, hermano. No puedes ser desligado de algo si nunca has sido uno con él. Esa es la verdad, ¿o no? Si no fuiste parte de aquí, ¿cómo, digamos, no fuiste parte de este grupo, ¿cómo te van a desligar? ¿Me entiendes? Tienes que ser parte para ser desligado. Tienes que estar en unión, en comunión. Entonces, cuando Pablo explica de que os desligasteis de Cristo, él está diciendo, ustedes eran de Cristo y se fueron de Cristo. Esto es un tema recontra complicado. Digamos, un tema que deberíamos tomarle una importancia tremenda. Aquí Pablo dice que estas personas eran verdaderos creyentes y eran uno con Cristo, y eso era tremendo, eran uno con Cristo. Sin embargo, eso iba a cambiar si ellos buscaran la justificación a través de la ley de Moisés. Ahí se iban a desligar totalmente, porque la justificación por medio de Cristo en pocas palabras, no les fue suficiente. Para ellos tenían que hacer algo más. ¿Se ha dado cuenta que hay gente así? Como que el tema de la salvación, como que quieren alcanzarla por algo más. Entendamos que la salvación fue dada de Cristo, la alcanzó Cristo, y digamos, por más que yo me recontra esfuerce en hacer algo para alcanzar salvación, mi enfoque es equivocado. Si lo que yo tengo que hacer es ser agradecido de la salvación que me dieron gratuitamente, por lo tanto sirvo a Dios con todo mi corazón y en gratitud entrego mi vida por completo al servicio del Señor. Esa es la forma y es la manera y cómo debemos conducirnos frente a la salvación. Yo no puedo alcanzar salvación, pero no significa porque yo no la pueda alcanzar, significa que no la pueda perder, porque ahí está el problema. Porque como yo y tú no la podemos alcanzar, por supuesto que Cristo fue el que la alcanzó por nosotros, pero lo que Él alcanzó por nosotros, por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. En pocas palabras, lo que Dios me ha dado, yo también lo puedo descuidar o también lo puedo perder, ¿producto de qué? De mi descuido, de desligarme de Cristo, como dice el apóstol Pablo acá a los Gálatas. Yo puedo desligarme, por supuesto que puedo desligarme, porque así como voluntariamente yo recibí el mensaje de salvación, para poder ser salvo también lo puedo rechazar, me puedo desligar de Cristo, haciendo todo lo que lamentablemente estaban haciendo los Gálatas, que era buscar justificación a través de la ley, y eso es sumamente importante.
Entonces, en tal caso, hermano, serían desligados de Cristo y caerían de la gracia. Caer de la gracia. Por lo cual, es absolutamente posible ser desligado de Cristo y caer de la gracia. Por supuesto que sí. Por lo tanto, ¿podemos perder la salvación? Sí la podemos perder, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, porque el desligarse de Cristo es estar sin Cristo y por lo tanto sin Cristo no hay salvación. Desligarse de Cristo. Esto es estar hoy con Él y ya no estarlo en el futuro. Desligarnos de Él, como en el caso de los Gálatas. ¿Qué quiere decir? Hoy yo puedo estar, mañana no puedo estar y al final de mis tiempos, al final al cabo, no voy a estar con Él porque me he desligado de Él. Es sumamente importante esto. Siguiendo, lamentablemente los Gálatas, esta doctrina pervertida, hermano, cayeron de la gracia. No todos, obviamente no todos, pero sí gran parte. Porque estaba un grupo muy importante escuchando a estos falsos maestros que iban a entregar la ley. Bien, acá no se trata de que la gracia los expulsará, sino más bien que ellos mismos se apartarían de ella. Digamos, la gracia no te puede expulsar si la gracia es algo que te da el Señor. Por gracia soy salvo por medio de la fe, digamos, la gracia es algo inmerecido. Entonces, por más que yo haga esto o esto otro, no lo voy a ganar jamás y jamás lo voy a mantener. Lo que sí puedo hacer yo es desligarme. Darlo por como nada. Digo, bueno, total, hoy día yo no quiero servir a Dios y hasta luego, chao. Eso es una decisión mía, personal. Por eso se habla de la voluntad del hombre. La voluntad del hombre está en el sí y en el no. Eso es lo que dice Dios. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Digamos, no hay términos medios. Acá, o somos o no somos, hermano querido. Bien, entonces, ellos se apartaron de esta salvación, de esta gracia, porque de esta manera, hermano, manteniéndonos en Cristo, la gracia nos sostiene mientras nosotros queramos ser sostenidos por ella. Mientras nosotros queramos que Dios nos sostenga, por supuesto que nosotros nos vamos a mantener en la gracia. Pero si alguien así lo quiere, también puede caer de ella. Nunca se olvide de eso, hermano. Además, Pablo testifica de ello solo unos cuantos versos más adelante. Escuchen bien esto. En Gálatas capítulo 5, verso 7. Y miren lo que dice Pablo. Vosotros corríais bien, se recuerda de este tema de la carrera, ¿cierto? De alcanzar la meta. Y Pablo dice que ellos también estaban corriendo. Ellos estaban corriendo. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Vio? Digamos, ellos estaban corriendo, eran parte de esta carrera como todos nosotros. Pero ellos fueron estorbados para no obedecer a la verdad. Quiere decir que alguien vino a la mitad de su carrera y le dijo, ¿sabes qué? Te sale más corto por este lado. Y el otro estúpido, en vez de mantenerse en el camino que estaba transitando, porque sabía que la meta estaba hacia adelante, quiso el camino más fácil. Quizás para ellos la ley era mucho más fácil guardarla, como ya se veían con un poco más de conocimiento, pero ignoraban que eso era desligarse de Cristo. Pablo dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Fíjate, hermano, que Pablo está usando tiempo pasado. Corrían bien, pero ya no. Corrían bien. Hay alguien que les impidió, obviamente, les enseñarles que obedecieran la ley y que se circuncidaran. Ese era el problema. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí hoy que un judío que se cree hijo de Dios cuando no lo es, que se cree pueblo de Dios cuando ya no lo es? Porque hoy hay un pueblo. La Escritura dice que de dos hizo uno solo, ¿no? Ahora hay un solo pueblo. ¿Y cómo se llama ese pueblo? La iglesia de Cristo, la familia de la fe. Digamos, hoy día no hay dos pueblos, hay un, no sé por qué insisten en hacer dos pueblos. La iglesia de Israel no existe eso tal como la Escritura no lo enseña así. Incluso dice que somos el Israel espiritual. Pablo lo enseña eso claramente. ¿Me entiende? Entonces, en pocas palabras, ya no existe ni siquiera el Israel terrenal. Si lo quisiéramos ver así. Pocas palabras, hermano. Recuerden que la circuncisión ahora ya no es a través del prepucio, es a través del corazón. Entonces, hoy todo eso que parecía algo que se tenía que hacer para poder alcanzar salvación, hoy ya no lo es. Porque Dios cambió todo. Cambió todo su plan de salvación para el hombre. Y lamentablemente los Gálatas, hermano, estaban cayendo en este gran problema. Y obedecieron la ley y comenzaron a circuncidarse. Como resultado, ya no corrían bien.
Por eso, hermano, usted no se desvíe del camino. Usted mantenga siempre ese camino de la palabra. Manténgase siempre derechito. Vaya por donde la Escritura lo dice. No se vaya a desviar para ningún lado. No se mueva ni a diestra ni a siniestra. Manténgase derecho. Por más que parezca fabuloso la proposición o lo que le están queriendo decir de al lado, de izquierdo o derecho, da lo mismo. Acá lo que importa es mantenerse en la palabra, caminando en la lámpara de la palabra, hermano. Que ese es un camino seguro. No importa lo que digan al lado. No importa lo que diga el otro de acá. Acá importa lo que dice la Escritura. Este es camino seguro. Este es camino seguro. Acá da lo mismo lo que diga el de allá o el de acá. Importa lo que dice la palabra. Y si ellos dicen, no, es que yo, me da lo mismo, hermanito, siga por ese camino, que se va a ir derechito al infierno. Yo quiero seguir camino a la salvación. Yo quiero irme con Cristo, hermano, perdóneme. Usted siga por ese camino, camino al infierno será, pero el camino de Cristo es por través de la palabra. Eso es sumamente importante. No dejemos de correr bien. Entonces, hermano, pero lamentablemente, iban camino, pero también al camino de ser desviados. El peligro lo tenemos todos. Digamos, la advertencia es para todos. Todos estamos expuestos a poder salirnos del camino. Todos, hermano querido. Por lo cual, ¿es posible correr bien, pero luego cambiar el curso y ser desviado? Por supuesto que sí. Cuando tú estás desviado, o cuando tú te desvías, es cuando tú vas por un camino. Cuando tú vas en un camino recto, ¿cierto? Te dice, voy a desviarme para allá. Eso es desviarse. El camino tiene que ser recto, hermano, hasta el final. Eso significa, hermano, salir del camino correcto, fuera de la carrera de la fe. Nunca se olvide de eso. Ahora la pregunta que hay que hacer aquí es, si alguien es desligado de Cristo y de este modo cae de la gracia, ¿será que éste seguirá siendo salvo? Es decir, en Cristo es la salvación, pues. Entonces, ¿cómo alguien va a poder seguir siendo salvo si se desvió la palabra? Por eso la Escritura dice claramente en Efesios 2:8 y en Juan 15 que no nos podemos salir ni de la vid, ni tampoco podemos desligarnos de Cristo. A ver, en esto es claro, esto se lo tiene que aprender de memoria, Efesios 2:8 y Juan 15, cuando habla de la vid verdadera, hermano. Amén. De acuerdo con Efesios, la salvación es por gracia a través de la fe. Tú te desvías de la fe, te desligas de la gracia. ¿O no? Porque es por medio de la fe, pues hermano. Tú dejas la fe y de inmediato dejaste a Cristo. Porque la gracia, por medio de la... A ver, por medio de la gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, ¿cierto? Esto es un don de Dios. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Por gracia soy salvo. Digamos, Dios te da la gracia, la salvación, pero es por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú crees, y en ese momento, hermano, tú eres parte de la salvación. Tú dejaste de creer, dejaste de ser parte de la salvación. Así de simple, veo que no es tan difícil entenderlo. Dice la Escritura en Juan capítulo 15, verso 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, ¿y dónde lo llevan? Y los echan en el fuego y arden. ¿Bien? Así como la hermanita ahí está, calentita. ¿Bien? Obviamente, un ejemplo no, por hermanita. Calentita yo por el fueguito que tiene ahí. Entonces, hermano, cualquiera que no permanezca en Cristo, cualquiera que sea desligado de Él, tiene el fin descrito en el pasaje anterior. Simple. Esto es muy fuerte decirlo, no es la palabra. Digamos, esto no tiene nada de fuerte porque es la palabra. Es tan simple como esto, digamos, no hay nada de fuerte. Porque la gente como que quiere ponerle como, uy, qué fuerte este predicador. Pero ¿qué es la palabra? ¿Qué fue? Yo no tengo nada de fuerte. Digamos, es la palabra sola hablando por sí misma. Dice la Escritura que el que se desliga, lamentablemente le va a tocar fuego. Como el Papa, ¿no es cierto? Que cuando lo recogen, ¿y a dónde lo van a echar? No van a ir a hacerse un mueble para una mesa de centro para la casa, po. No, pues, Papa no sirve para nada, pum, para el fuego, leña para el fuego. Y eso es lo que pasa con una persona que se desliga. Va a ser leña para el fuego. Y es triste, pero es la verdad, hermano, y ahí no se puede hacer absolutamente nada, porque voluntariamente se desligó. Voluntariamente decidió desviarse del camino. ¿Bien? Entonces, hermano, como esto explica claramente el apóstol Pablo a los Gálatas, serían desligados de Cristo. En resumen, sí es posible, hermano, que un creyente sea desligado de Cristo por haber seguido el engaño. Cuidado con el engaño.
Cuidado. Jesús por eso no se dio en Mateo 24:4, Mateo 24:11, Mateo 24:24. Engaño. Cuidado con el engaño. Según Tesalonicenses capítulo 2, versos 2 al 3. Engaño. Cuidado con el engaño. El engaño, un gran problema. El engaño. Pablo dice que también Eva fue engañada, ¿o no? Siendo engañada. Engaño. El diablo es sumamente bueno para el engaño. Entonces, esto es, hermano, como el caso de los Gálatas. Puede suceder que alguien reemplace la obra de Cristo en su vida por vivir la ley y tratar de justificarse a través de ella. Y eso mucha gente lo hace, hermano. Por eso que la gente hoy no viste como debiera vestir, porque creen que al vestir como visten van a alcanzar algo de parte de Dios. Y no es la fórmula esa. La manera es vestir por gratitud para Dios, porque hemos entendido que somos nueva criatura. No porque vamos a conseguir algo. Porque somos luz para el mundo y por lo tanto nos queremos ver, mostrar y ser diferentes. Porque es nuestra nueva naturaleza. Tan simple como eso. Pero la gente le dice, no, si usted no viste así, se va a ir al infierno. Mal. Porque la manera es, hermanitos, somos nueva criatura, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron. Efesios 4:17 dice claro, eso es 2 Corintios 17, Efesios 4:17 dice claramente, y el verso 18, que no somos ajenos a la vida de Dios. Estamos en una nueva vida, digamos, en pocas palabras se entiende claramente que nuestra manera de conducirnos antiguamente, en nuestra ignorancia, obviamente se transformó en conocimiento y verdad, y por lo tanto cambiamos nuestra manera de vivir. Todo nuestro estilo de vida cambia absolutamente estando en Cristo, hermano. Entonces no es algo que pueda llevarnos a conseguir algo. No hay ninguna promesa para el vestir distinto, pero sí hay promesa para los que viven en la salvación, en los que viven para Cristo. Esa es la diferencia, hermano. Por eso que, hermano, nadie es más santo porque vistas de una u otra manera. Somos santos porque estamos en Cristo y porque somos obedientes a su palabra. Y al ser obedientes a su palabra, vestimos como una nueva criatura. Es tan simple como esto, hermano. Entonces, el problema hoy es que se le ha querido dar como cierto misterio, cierto misticismo a las obras que alguien pueda hacer. Como que eso te puede llegar incluso a acercar un poco más a Dios. Y lo único que te acerca a Dios es Cristo. Digamos, hay que estar en Cristo para poder recibir todas las promesas y recibir todos los galardones que Dios tenga para aquellos que realmente hagan su voluntad. Es Cristo, hermano. Es Cristo. Sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, es don de Dios. Entonces es un tema absolutamente de justificación a través de Cristo, hermano. Amén. Desafortunadamente, hermano, algunos mal usan Gálatas para ir al otro extremo diciendo que Dios se encarga de nuestra fe y que las obras no tienen mucha importancia, como si la fe y las obras pudieran existir separadas una de la otra. No, pues, hermano. Si usted tiene fe, muéstrame por sus obras su fe, pues, hermano querido, ¿o no? Muéstreme su fe, pues a ver si usted me puede decir que usted es de Cristo, pero anda vestida como una ramera en la calle, que voy a decirle yo, hermana, anda una bendición usted. Es imposible, ¿cierto? Es como un hombre, porque anda igual que un tracher en la calle, ¿por cierto? O con el pantalón a la mitad de la rodilla, mostrando y dice, bueno hermano, ¿cómo está? No, pues hermano, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entiende? Muéstreme por sus obras su fe, pues. Muéstreme que está llevando a cabo lo que por dentro tiene, lo está mostrando por fuera. Muéstremelo. ¿Por qué? Porque lo que la gente eso va a buscar, ver. Nosotros tenemos una fe que no necesita ver nada, pero la gente no la tiene, por lo tanto, por medio de la fe que usted muestra, por medio de su apariencia, es lo que la gente también va a creer de Cristo que está haciendo en usted. ¿Cómo la gente va a ver la evidencia del nuevo convertimiento en su vida? Pues usted mucho puede hablar, pero si sigue hablando como la mujer antigua o el hombre antiguo, si sigue vistiendo como el hombre antiguo, ¿cierto? ¿Cómo la gente dice, ¿qué pasó con esta persona? Parece delincuente. Usted cuando aparece por una esquina, el carabinero en vez de decir, Dios le bendiga hermano, o pasa adelante caballero, le decir, ¿qué anda ahí robando? Porque anda vestido igual que delincuente, ¿o no? Y eso es lo que la gente no entiende. Si acá se trata de ser luz al mundo, diferencia, marcar la diferencia, sal para esta tierra. Entonces, sumamente importante este tema, hermano. La fe no puede ir separada de las obras, van de la mano. Por eso ese cuentito de que Dios no mira nuestra ropa, por supuesto que no. Pero sí lo que mira es tu convertimiento. La nueva criatura que Él está formando en ti.
Digamos, es sumamente importante este tema. Hay gente que lamentablemente no lo entiende así. ¿Y por qué? Porque no le conviene, po. Pero hay otro extremo que te dicen que por medio de esa conducta alcanzas algo y que también es mentira. Acá hay que tener ese equilibrio bíblico, hermano querido. Ese equilibrio bíblico, donde hacemos todo por gratitud y por obediencia. Amén, porque así debe ser. Entonces, hermano, hay que entender que esa verdad que quieren asumir, que en pocas palabras un lado está la obra y otro lado está la fe, es una verdad que no es así. Como Lutero dijo muy correctamente de las cosas buenas que dijo Lutero, se las puntualicé acá, se las leo, dice, es imposible separar la fe y las obras. Sería como separar el calor y la luz del fuego. Bueno, le salió buena esa, ¿me entiendes? Hay que reconocérsela. Esa le salió buena, ¿vio? Es imposible separar la fe y las obras. Sería como separar el calor y la luz del fuego. Eso dijo Martín Lutero. Y tiene una razón, digamos, incuestionable. Eso es una gran verdad. Y eso es verdad, hermano. No hay salvación más que por fe y no hay verdadera fe sin el fruto correspondiente. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, hermano. En todo el sentido de la palabra. Las obras que deberían acompañarle a la fe son el fruto, amado hermano. Nunca se olvide eso, son el fruto. La fe sin obra no puede salvar. La fe sin obra no puede salvar. No porque se suponga que el fruto nos salva, y eso es lo que está faltando. De lo contrario, no puede salvarnos por fe. No puede salvarnos porque fe sin fruto no es una fe verdadera. Digamos, nadie puede ser salvo sin frutos, por mano. ¿Quién va a ser salvo? Es decir, no, es que yo confío en Dios. ¿Dónde está tu fruto? Digamos, tiene que haber evidencia, ¿o no? Tiene que haber evidencia. ¿Qué pasó cuando Moisés fue a donde Faraón? Y él se le presentó, se le rió en la cara, po. Pero cuando comenzó a mostrar el poder de Dios, ¿qué pasó con Faraón? Digamos, ya no era el mismo petulante, creído, y ya las cosas empezaron a cambiar. Pues dijo, a ver, perdóname, está bien, vino con palabras, pero detrás de él hay una fe verdadera. Lo que dijo lo está respaldando lo que está pasando. Digamos, en pocas palabras, es lo mismo con nosotros. ¿De qué sirve yo que decirle a la gente yo soy cristiano si la gente no lo ve, no lo nota? Porque yo puedo tener una fe, no, yo creo en Dios, po. Ya, está bien, no te lo dudo, pero no veo ningún cambio en ti, no veo ninguna transformación. ¿Dónde está la evidencia que realmente eres de Cristo? Porque cualquier chanta y cuentero puede ser que es cristiano. ¿No ha pasado que muchas veces vienen para acá con el cuento? Es que hermano, estoy pasando por un momento difícil. ¿Y qué? Son más drogadictos que el diablo, hermano querido. Y creen que uno lo hacen estúpido. Pero yo siempre aplico algo que dice la palabra. Es mejor dar que recibir. Y si alguien te pide, dale. Yo aplico la palabra, ¿me entiendes? Pero a mí no me están haciendo tonto, porque algunos creen que me están haciendo tonto. No, es que yo aplico la palabra. A mí me da lo mismo lo que ellos hagan. Al final ellos mismos están burlándose de Dios. Pero yo quiero cumplir con la palabra. Al que te pide, dale, dice la Escritura. Y yo lo hago, hermano. Entonces, por eso le digo, usted tiene que entender que el tema de la salvación tiene que ir acompañado con este tema de las obras. El fruto, hermano, se tiene que demostrar de lo que realmente somos. Y eso es lo que dice claramente, hermano, la Escritura en Santiago capítulo 2, verso 26. De lo contrario, la fe no puede salvar si no hay fruto, hermano. Es una fe muerta, como dice Santiago capítulo 2, verso 26. Y tal fe no salva. Imposible. Porque somos salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Que tu fe demuestre que eres salvo. ¿Por medio de qué? De los frutos. ¿Me entiendes? Por eso que la gente hoy dice, no, yo soy salvo y está tomándose una botella de vino completa. Soy salvo, me estoy tomando una cervecita, como dice Dante Gebel, ¿vio? No soy hipócrita. Y la gente, sí, es verdad, mira qué hombre más moral, no es hipócrita. Pero te tomaste una cerveza todos los días, pues hijo del diablo, mientras gente que está muriendo por tener problemas con el alcohol, pues. Pero como tú no eres hipócrita, le demuestras al pueblo que le estás tomando. Y la gente valida esa estupidez, pues. Pero ¿y dónde está la demostración de cambio ahí? ¿Dónde está la demostración de que realmente su vida es nueva? ¿Dónde está la demostración?
La fe sin obra es muerta. En sí misma, dice la Escritura, es muerta en sí misma. Debemos demostrar nuestra fe por medio de nuestras obras, el fruto. Y hay que entender, hermano, que la salvación no es por las obras, porque esto lo he dejado bien en claro. Pero el que es salvo tiene que hacer obra. Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Qué tienen que andar por esas obras? Nosotros. ¿Y por medio de qué? De la fe. Entonces no hay salvación de que yo alcanza salvación por las obras, pero tu fe tiene que demostrar que eres salvo por medio de tus obras. Ese es el mensaje. Si tú eres salvo, demuéstralo por medio de tus obras. O si no, no eres salvo. Bien, lo que hay es salvación a través de la fe. Una fe que debe ser mantenida hasta el final y la cual debe ser y será si permanecemos unidos con Cristo. Fructífera. De hecho, esto lo podríamos decir claramente según lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Vio? La fe que obra. Nadie me puede decir a mí que tiene fe si no tiene obras, po. Y eso no significa que estoy alcanzando salvación, sino que yo por medio de la salvación, obviamente actúo por medio de las obras, porque he tenido fe, po. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, don de Dios. Pero como soy salvo por medio de mi fe, demuestro que también hago obras. No podemos hacerlo sin las obras, hermano. Bien, son sumamente necesarios. Fe, amor y obras. Y son tres en acción, las tres. Los tres juntos, hermano querido, son el ingrediente perfecto para resumir lo que es la salvación. Fe, amor y obras. Porque obviamente por amor hacemos las cosas para el Señor, pues no, por amor. Pues si usted no tiene amor no va a hacer nada, hermano. Si esa es la verdad. Por amor, si usted no tiene amor a Dios, usted no hace nada, hermano. Es que no hace nada. Hay gente que dice que ama a Dios, pero no lo ama. Siempre he hecho lo mismo. Lo que realmente demuestra que se ama a Dios es lo que tú estás dispuesto a hacer por Dios. Y eso lo tienes que demostrar. No puedes decirlo de la boca para afuera porque eso lo puede hacer cualquiera. Lo que realmente demuestra el amor verdadero hacia Dios es lo que tú estás dispuesto a hacer por Él. Y eso es sumamente importante, hermano. Entonces, todo esto que tiene que ver con la salvación, obviamente denota una importancia tremenda, hermano. No nos quedemos con el hecho de que digamos, bueno, somos salvos y por lo tanto ya con eso estamos más que seguros. Eso es egoísta. Y eso habla de una persona que no es grata, no es agradecida, disculpe. Y esa es la verdad. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Nuestra salvación tiene que demostrar que realmente hemos creído de verdad. Por eso Dios cuando Cristo, no me voy a olvidar nunca, cuando Cristo, este tema de la salvación se las compartió a sus discípulos, dice la Escritura en Juan que Él sopló espíritu sobre ellos, y después viene este gran mensaje en el libro de Mateo que nos registra Mateo y nos dice que Jesucristo les dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Ellos ya habían recibido el Espíritu para poder entender aquello, o si no, no lo habrían entendido porque eran tremendamente incrédulos. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hace Jesús? Les da una orden. ¿Estaba en ellos cumplirlo o no? Estaba en ellos cumplirlo o no, la orden estaba dada. Id y predicar el Evangelio. Yo estaré con vosotros hasta los últimos días, pero prediquen mi palabra, den testimonio de mí, vayan y bauticen en mi nombre, vayan y prediquen el Evangelio, vayan, hagan señales como dice Marcos, como dice Lucas, vayan, hagan señales que yo estaré con ustedes, hollarán serpientes, pisarán cangrejos, pisarán dragones, hagan lo que quieran, yo voy a estar con ustedes, pero mientras prediquen la palabra, obren, que su fe tenga acción y demuestre amor verdadero. Y después que lo que recibieron poder, ese poder que tenemos que recibir todos nosotros, pues, que es la llenura del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Es la llenura que nos mantiene vivos, activos para el Señor, que lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo hace posible en nosotros. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos todas las ganas de hacer muchas cosas, y Dios dice, pero te falta el ingrediente principal, que es mi llenura. Y ahí las cosas cambian. Cuando Dios te llena de tu Espíritu Santo, de su Espíritu Santo, las cosas cambian absolutamente, hermano. Usted ya no es el mismo, yo no soy el mismo. Algo es transformado en mí, como que se abren las puertas de par en par, como que usted va por delante arrasando con todo, porque va Dios como poderoso gigante con usted. Y eso es lo que la gente no entiende. Acá no se trata de algo humano, acá tiene que haber ese ingrediente principal que es Dios en nosotros, hermano.
Dios no llama a cualquiera, Dios está dispuesto a estar con aquel que está dispuesto también a estar con Él, a trabajar por Él, a entregarse por Él, a demostrar que la salvación es mucho más que palabrería, sino que tiene que ver con acción. La fe en acción, hermano, la fe en acción. La salvación tiene que demostrar eso. Y Gálatas nos explica claramente cómo estos falsos maestros estaban desviando a la gente, porque estos cristianos estaban corriendo, digamos, no estaban detenidos, estaban corriendo. Quiere decir que estaban trabajando, estaban llevando el evangelio. Y vemos como el apóstol Pablo es tremendamente drástico al decir que son malditos aquellos que lamentablemente no se mantienen en la fe verdadera. Porque eso también significaría que se iban a desligar de Cristo y de la salvación. Entonces, esto es sumamente importante entenderlo, hermano. Amén. Mire, 2 Timoteo capítulo 2, verso 11 al 13 dice, alabado sea el nombre del Señor. Se lo leo, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ahí cambia el asunto. Ahí no viene el mismo, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Mire, aquí hay una palabra, hermano, que es la palabra le. Obviamente, este le se refiere a Cristo, ya que Él es el que murió y el que reina. Si le negaremos. Ahora, ¿podemos negar a Cristo? De nuevo, si no existiera tal posibilidad, Pablo nunca la hubiera mencionado. A ver, si le negaremos, ¿le podemos negar? Por supuesto, el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre, obviamente del que se avergonzó de él, pues. Entonces, ¿está la posibilidad? Está, por hermano querido. Entonces, sí es posible que alguien lo niegue, es posible. Nadie debería de negarlo, pero engañado puede ser que alguien termine haciéndolo. Dirá, pero pastor, quizás yo nunca lo han... Déjese engañar, pues. Va a ser el primero que lo va a estar negando. Déjese engañar. Déjese meter en una falsa doctrina. ¿Qué pasaría en este caso? La palabra no deja espacio a la especulación, lo deja claro. Si le negamos, Él también nos negará. No hay otro resultado, acá suma 1 más 1 y te da 2. Por más que le dé vuelta por todos lados, quiere decir usted lo niega y Él le niega. No es de malo, sino porque usted primeramente no fue digno de poder mantener su fe intacta frente a Él. Usted lo negó. Lo motivo, el por qué lo hizo, eso solamente cabe en la responsabilidad suya. Por eso es mejor, hermano, mantenerse fiel a la palabra que estar especulando en lo que puede pasar o lo que realmente este dice o este dice acá. No, mantenernos siempre en la palabra. Para evitar estas claras palabras, muchos se van al verso 13 y dicen, pero ve el verso 13, donde dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces tratan de usar estas palabras para apoyar que si lo negamos, no es para nada algo serio, porque Él es fiel y en realidad Él no nos va a negar. Ah, bueno, entonces Pablo no mintió, pues no está metiendo acá una cuchufleta. No, pues que lo que pasa es que siempre intentamos de argumentar porque no queremos reconocer. Nos cuesta reconocer que podemos ser extirpados por nuestras propias malas decisiones del cuerpo de Cristo. A ver, nadie obligó al hijo pródigo a salir de la casa del papá. Él lo decidió, dice la palabra. Él fue y le dijo, papá, necesito mis bienes. Bueno, papá. Ahí el papá, como un buen padre, dijo, bueno, es lo que te corresponde, ándate, tranquilito, no te deseo nada mal, no te maldigo, vaya. Gástese lo que se tenga que gastar, ahí está lo que es suyo. Se fue el otro, quedó sin ni uno. ¿Me entiendes? Entonces, digamos que él lo obligó a salir de la casa del papá. Nadie se fue por su propia voluntad. Las consecuencias las tuvo que pagar por su mala decisión. Entonces, querer usar esas palabras, hermano, para justificar que en pocas palabras, aquí Pablo no está queriendo decir que él permanece fiel, que Cristo a pesar de todo, no está diciendo eso. Obviamente, esa interpretación está equivocada, porque el verso anterior que leímos claramente dice, si le negamos, Él también nos negará. Y eso es claro, no hay especulación en eso. Lo negamos, Él nos niega.
Lo que el verso 13 de hecho nos dice es que Él es siempre fiel, pero eso no significa que nos acepta después de haberlo negado. No, pues nada que ver, pues hermano. Entonces es un alcahuete de pecadores, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me va a acusar después de un pecado que yo haya cometido si en pocas palabras Él permanece fiel? ¿Se dan cuenta que hay ciertos absurdos que no tienen ninguna justificación? Porque un verso antes Pablo resuelve esta pregunta. Porque es una comparación entre nosotros. Si somos infieles y Él, quien siempre es fiel, Cristo nunca será infiel, jamás. Es posible que escojamos ser infieles, pero Él nunca es así. Él es siempre fiel, Él permaneció fiel a su Padre, ¿o no? Él se mantuvo fiel a lo que su Padre le dijo. A esa fidelidad está hablando, esa fidelidad individual. Digamos, si yo estoy dispuesto a mantenerme firme en lo que he creído, Jesucristo obviamente es el ejemplo a imitar. Él nunca se desvió. Digamos, aunque muchos lo quisieron persuadir para negar lo que Él le mandó a hacer, no lo hizo. Si el diablo apenas comenzó su ministerio, Jesús, el diablo fue a tentarlo, ¿para qué? Para poder de alguna manera desviarlo, ¿o no? Para desviarlo del camino. Pero Él no accedió, porque Él permaneció fiel. Y es lo que está diciendo Pablo. Muchas veces, Cristo como fiel, nosotros no vamos a ser iguales, en pocas palabras. Nosotros estamos más expuestos a negarle. Por eso Él dice claramente, el que le niega, Él también le negará. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Digamos, Él Él no va a menguar, digamos, Él no va a estar poniendo en duda lo que cree o lo que tiene que hacer. Él lo va a llevar a cabo, porque Él es fiel. Él es fiel siempre, hermano. Amén. Póngase en pie, hermano, vamos a orar al Señor. Le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Desde luego, cada día vamos a seguir aprendiendo mucho más. Aunque no creamos, hermano, ya llevamos casi una hora predicando, hermano. Y pasa rapidito, y pensé que llevamos menos. Entonces vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor, que Dios es bueno y que nos permita el poder estar haciendo siempre su voluntad. El día jueves vamos a seguir hablando sobre esto y vamos a seguir ahondando en algunos versículos que son sumamente importantes también para poder seguir aprendiendo y entresacando lo maravilloso de la palabra. Dios, te damos gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, por tu gran bondad. Alabado Dios, en el nombre de Jesús, permítenos que a través de toda esta enseñanza podamos entender, Dios mío, lo que Pablo quería hacer entender a los Gálatas. Los Gálatas, Dios, vemos que corrían bien, pero lamentablemente, Señor, se dejaron persuadir. El engaño de este siglo, el engaño de quizás la vanagloria de la vida, Dios mío. Quizás el deseo de querer tener un mérito en la salvación, o quizás poder ser parte de la salvación cuando la salvación no tiene nada a qué se le deba añadir, Dios de gloria. Tú la ganaste por medio de Cristo para nosotros. Y eso lo reconocemos siempre y nunca vamos a discutirlo. Porque realmente la salvación no tiene ningún tipo de mérito humano, Dios. Lo que sí entendemos es que podemos un día desligarnos de ti. Y despreciar esa salvación tan grande. Despreciar ese gran sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por nosotros. Al querer, Dios mío, anteponer tu palabra por medio de rituales, de aquellas cosas que el apóstol Pablo llamaba claramente la circuncisión, todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés. Padre mío, muchas cosas, lamentablemente, Dios, se han cometido por error, pero eso no significa que va a ser justificado. Por eso es tan importante estudiar tu palabra, Señor, porque todos hoy tenemos la obligación de leer tu palabra. No es como los tiempos del siglo XV, donde muchos deseaban leer la palabra, pero no tenían tampoco el conocimiento del idioma en el cual se había escrito tu palabra. Y unos pocos, y aquellos pocos desvirtuaban el mensaje del Evangelio para provecho propio, Dios. Pero siempre tú levantas hombres para poder dar luz, para llevar tu palabra al conocimiento de la humanidad. Y por eso, Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús, que de este ministerio, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas, hayan hombres y mujeres dispuestos a llevar esa luz a muchas personas,
no tan solo a los que no te conocen, sino a los que dicen conocerte pero están en un camino errado. Como dice Santiago, el que hace volver a un hermano del error de su camino, cubrirá multitud de pecados y salvará de la muerte un alma, Señor. Ayúdanos a aprender con claridad el tema de la salvación, que hoy lamentablemente se están levantando tantos hombres a hablar sobre el tema de la salvación. De que la salvación no se pierde, que estamos seguros, escondidos, y argumentan de una manera que mucha gente le cree porque quieren también respaldar sus prácticas equivocadas, Señor, porque no quieren convertirse, porque no quieren cambiar de vida, porque como le han dicho que son salvos a pesar de lo que hagan, lamentablemente, Señor, ellos han aceptado ese mensaje de la salvación que no se pierde. Por eso, Dios mío, estamos hablando sobre esto, explicando sobre esto, fortaleciendo el conocimiento de nuestros hermanos sobre la salvación, para que tengan claro esto, Señor, y que cuando tengan que defender tu escritura, lo hagan con conocimiento, con fuerza y con valentía, frente a todos aquellos, Señor, que están viniendo con falsas enseñanzas, a pervertir el cuerpo de Cristo y a querer desligar a nuestros hermanos de Cristo, Dios. Porque ese es el objetivo de los falsos maestros, alejar a nuestros hermanos del Evangelio de Cristo y desligarlos de Cristo, Dios. Por eso, Padre, te doy gracia en esta bendita noche, nos vamos a retirar. Te pido, Dios de gloria, que los que puedan ofrendar, tú les bendigas al 100 por 1, Señor. Y también, Padre, que nos guarde, nos protejas de regreso a nuestros hogares y que, Dios mío, tu bendición repose sobre cada corazón y sobre cada vida. Gracias también por cada hermano que pudo estar a través del internet, Señor, a través de la radio, que los bendigas a la distancia, Dios mío, y que seas con ellos donde quiera que se encuentre, Padre. Agradecido, Dios, por tu ruego, tu bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, hermano. Que Dios les bendiga.